Es lo correcto. Pues les damos una cordial bienvenida a esta sesión en donde nuestro invitado especial es el doctor Cristian Moyano. Él acaba de presentar no hace mucho su tesis doctoral y le pedí a la muy prestigiada experta en temas de ética ambiental, de ética aplicada y de ecofeminismo, a la doctora María José Guerra Palmero, quien fue presidenta en su examen doctoral, que tuviera la amabilidad de presentar y estar en la reunión para conversar con Cristian Moyano con lo que nos va a comentar en esta sesión. Lamentablemente hay imponderables que se lo impidieron, pero tuvo la gentileza de publicar su presentación en un video de YouTube y es el que me voy a permitir mostrar ahora. Luego pasaremos a la intervención del doctor Cristian Moyano y finalmente abriremos al intercambio con los asistentes. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla. Espero que esta sea. Sí están viendo ahí, ¿verdad? Perfecto. Moyano Fernández y para poder manipular el retorno del video, tengo que detenerlo. Ahora sí. Ahora aquí. Buenos días en México, buenas tardes en España. En primer lugar, un saludo a los colegas, las amigas y los amigos mexicanos, en especial. Dejó de escucharse, Cristi. Perdón, del Seminario Permanente de Ética Animal. Nos va a dar una conferencia Cristian Moyano Fernández y él ha trabajado en el Departamento de Filosofía y también en el Instituto de Ciencias y Tecnologías Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona. El título de la conferencia va a ser Contra capacidades más que humanas de la ganadería industrial al rebuilding. Yo tuve la oportunidad de estar en el tribunal de la tesis doctoral de Cristian, un trabajo de investigación verdaderamente sobresaliente, en el que él nos plantea, utilizando como marco teórico la teoría de las capacidades de Martha Nussbaum, nos plantea que esa actividad económica, que es la ganadería intensiva, no pasa los criterios mínimos relativos a la sostenibilidad, relativos a la salud y al buen trato que merecen también los animales. En el contexto de la emergencia climática en el que estamos viviendo, es fundamental redirigir las actividades económicas hacia la sostenibilidad sin olvidarnos nunca de los criterios éticos. Destaco de la trayectoria de Cristian, un investigador joven pero con mucha experiencia, esa capacidad para cruzar distintos campos disciplinares y hacer una propuesta también teórica, novedosa, con el concepto de contracapacidades. Es fundamental que en estos momentos de tanta tensión ligado a la pandemia, ligada a la emergencia climática, seamos capaces desde la ética y también desde la ética animal de hacer propuestas consistentes para poner las bases duraderas, sostenibles de un futuro que sea un futuro vivible y habitable no solo para los seres humanos, sino para todas las especies y todos los animales que viven en este planeta. Sin más, los dejo ya con la intervención
del doctor Cristian Moyano Fernández. Buenos días y buenas tardes. Muy bien, pues esa fue la presentación de la doctora María. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y con... Perdón, tengo que eliminar esta. Bien, esa fue la presentación de la doctora María José Guerra Palmero, académica catedrática en la Universidad de La Laguna en España. Y le cedemos la palabra. No sé si tengas una presentación, Cristian, que proyectarnos. Puedes hacerlo, adelante. Bienvenido. Muchas gracias. A ver, le voy a compartir. Vale, ¿se ve correctamente? Sí. De acuerdo, voy a ver si lo puedo... Captura. Vale, ¿se ve mejor ahora? Se ve un poco más chico porque aparece el menú de la derecha. Ahora mejor, ¿verdad? Sí. Vale, estupendo. Bueno, pues buenos días a todos y todas las aquí presentes y buenas tardes por si hubiera alguien que nos escuche desde un horario europeo. Primero de todo, pues agradezco la introducción tan generosa que María José Guerra ha dejado grabada y por supuesto agradezco profundamente a Ana Cristina Ramírez y a Víctor Hugo que me hayan invitado a participar en este seminario de Ética Animal, que para mí es un placer estar aquí y compartir juntos. La verdad es que bueno, es un placer aunque sea a la distancia, ¿no? Ojalá fuera en persona, pero bueno, dadas las circunstancias, pues sabemos que es más fácil así. Y bueno, estaré encantado de compartir algunas de las reflexiones que trabajé en mi tesis doctoral y recibir de parte de ustedes pues, numerosos comentarios que seguro que ayudarán a seguir perfilando mi investigación. Intentaré ajustarme a los tiempos más o menos que me indicaron, que son, bueno, menos de 40 minutos. Intentaré hacerlo en 35 minutos más o menos para tener luego más tiempo de discusión. Bueno, dicho esto, paso a explicar pues, cuál será ese outline, ¿no? El menú o hilo conductor de mi exposición. He dividido la estructura de mi charla de la siguiente manera. Primero haré un poco de spoiler y mencionaré muy brevemente cuáles son algunas de las tesis que recogeré y os presentaré hoy aquí. De esta manera, pues quizá podéis ir pensando en posibles críticas o comentarios desde ya, ¿no? Luego pasaré a la justificación de estas tesis. Empezaré por resumir en qué consistió la primera parte de mi trabajo doctoral, que acogía pues, más ese marco teórico que comentaba María José del enfoque de las capacidades. Y aquí explicaré un poquito más a fondo cómo defino y de dónde sale el hipotético concepto que yo llamo de contracapacidad. A continuación apalearé a la segunda parte de mi trabajo doctoral, donde sintetizo muy por encima el contexto ecosocial que estamos viviendo a nivel global y en relación especialmente con la ganadería industrial o la ganadería intensiva, y subrayando cómo pueden generarse conflictos entre capacidades si se apunta a la mera igualdad como principio moral o principio de justicia, ¿no? Y sin tener en cuenta pues, el entorno ecológico en el que estamos inmersos y el desarrollo de la naturaleza más que humana que nos rodea. Después me referiré a la tercera y última parte de mi tesis, en la que trato de esbozar algunas alternativas que adecúen las teorías de la justicia o el mismo enfoque de las capacidades a ese contexto previamente descrito, ecosocial, y aquí sugeriré adoptar el concepto que también llamo de florecimiento sinergético, como propuesta para visibilizar y tratar de encarar algunas de las contracapacidades más que humanas. Sobre todo aquí abordaré la estrategia del rewilding como ejemplo práctico desde mi punto de vista de lo que puede ser una aplicación de ese florecimiento sinergético. Con todo y que, claro está, pues no es una práctica exenta de discusión moral ni de discusión epistemológica. Y bueno, ya por último, para acabar mencionaré pues, algunas de las conclusiones que puedo extraer de todo este recorrido filosófico. Bueno, vamos con los spoilers de mi charla. ¿Cuáles son algunas de las tesis centrales que voy a presentar aquí, ¿no? La principal, que da un poco el nombre al título de mi exposición, es que defender una teoría de la justicia social cuyo núcleo moral sea la igualdad de capacidades humanas, como podría ser la propuesta originaria de Amartya Sen o principio Martha Nussbaum, aunque luego la amplía, no queda
no solo queda sesgada, sino que puede llevar además a contradicciones si no se tienen en cuenta las capacidades no humanas y la preocupación ecológica. Entonces, habría que ampliar las dimensiones de la justicia y de la ética y no quedarse en un liberalismo individualista, como es el marco que proponen ellos, que solo prime la libertad del ser humano o la libertad de seres animales sintientes, pero comunidades individuales. Es decir, si se rompe la burbuja antropocéntrica de una ética basada en el reconocimiento de las capacidades exclusivamente humanas, ¿no?, podemos entonces empezar a plantear que el desarrollo humano genera numerosos conflictos entre capacidades interespecie y además en distintos órdenes ontológicos, no solo a escala individual, sino también a escala sistémica. Y este tipo de conflictos es a los que llamaré pues, contracapacidades más que humanas. Una segunda tesis que avanzaré, resultado de aplicar la idea de contracapacidad a las prácticas territoriales y alimentarias que causa el ser humano, ¿no?, sobre todo en las sociedades occidentales industrializadas, consiste en asumir que la ganadería industrial es un motor de contracapacidades y que hacen falta estrategias renaturalizadoras o de rewilding para minimizar la generación de estas contracapacidades. Con esto avanzo y hago como un spoiler dentro del spoiler al decir que no hay que confundir mi tesis con una defensa acérrima y una defensa crítica del rewilding. El rewilding no está exento de problemas morales, pero sí que lo propongo como una estrategia que a la práctica creo que puede ayudar a visibilizar capacidades más que humanas, cosa que justamente la ganadería industrial invisibiliza. Y también puede ayudar a decolonizar algunas relaciones de dominación habituales en los modos de producción de alimentos cárnicos. Y este pues, es un poco el programa que de modo esquemático quiero presentar hoy aquí y espero que vuestras aportaciones pues, me ayuden a seguir trabajando. Bueno, vamos a viajar al inicio y la primera parte de mi tesis doctoral en la que abordo el enfoque de las capacidades. Aquí en este punto comencé por introducir varios de los pensamientos en torno a la justicia que predominaba antes del enfoque de las capacidades, especialmente desde finales de la modernidad, en el siglo XVIII y XIX, hasta la época contemporánea. Y rastreando un poco la historia de las revoluciones, empezando por la francesa, pues se puede apreciar que la dicotomía entre dos valores que tradicionalmente se han considerado básicos para la justicia social, ¿no?, como son la libertad y la igualdad, normalmente han acostumbrado a ser muy difíciles de armonizar. Y además habría que añadir aquí un tercer principio moral básico, ¿no?, que es el principio de fraternidad, que tampoco ha tenido suficiente reconocimiento académico, tal y como reivindicaban autores como Antoni Domènech. Estos principios son claves para el enfoque de las capacidades y merece la pena entenderlos un poco en su contexto republicano, dado que la justicia republicana, o como ausencia de dominación, es una línea de pensamiento que acompaña buena parte de mi tesis de las contracapacidades. Creo que la historia moderna y la historia contemporánea de las revoluciones, así como las teorías de la justicia articuladas desde la filosofía política, especialmente del siglo XX, nos pueden enseñar especialmente tres puntos que considero relevantes. Por un lado, que priorizar la libertad por encima de la igualdad y viceversa pues puede llevar a algunas injusticias. Por otro lado, que por esta razón algunas de las corrientes filosófico-políticas que emergieron tras el contexto de las revoluciones probaron de ofrecer una teoría de la justicia que respetase ambos valores, ¿no?, e invitándolos a entrar en un diálogo que no fuera del todo impermeable. Y en tercer lugar, que como resultado de estos esfuerzos y de larga discusión sobre qué es aquello que debería ser igualado, surgieron diversas teorías distributivas, tanto de corte igualitarista como de corte liberal, que ayudarían a formar ese suelo fértil para la aparición del enfoque de las capacidades de Martha Nussbaum y Amartya Sen. Y en este interesante debate, donde estos autores lanzarían su alternativa de que el objetivo a igualar son las capacidades, entendidas como libertades básicas. Cristian, Sí. perdón que te interrumpa. En el chat solicitan que si puedes explicar qué significa rewilding. Sí, luego lo pensaba decir, pero avanzo ya que rewilding se suele traducir como resilvestrar, renaturalizar o resalvajizar. Tiene estas tres acepciones, pero básicamente consiste en dejar que la naturaleza salvaje prospere por sí misma, en retirar la huella antropogénica y dejar que sea la naturaleza la que determine su propio rumbo de florecimiento, muy resumidamente. Luego volveré al término, pero ya avanzo qué significa eso. Es un término que se suele usar en la literatura en inglesa con
bajo ese término de rewilding, pero se puede traducir pues, por esos 3 conceptos que he dicho, ¿no? De resalvajizar, renaturalizar o resilvestrar. Bueno, de modo general, volviendo al enfoque de las capacidades y un poco de la formación del marco teórico, dentro del marco de la justicia social distributiva, el enfoque de las capacidades lo que nos diría es que sería justo distribuir igualitariamente las capacidades individuales, ¿no? Es decir, las oportunidades que una persona tiene para ser o para funcionar de una cierta manera, antes que pues, igualar los simples recursos o los bienes primarios, ¿no? Como nos podría decir Dworkin, Rawls u otros autores de la justicia liberal. A modo ilustrativo, pues puede pensarse en el clásico ejemplo que ofrece Sen, ¿no? Podemos pensar en una persona A que podría cultivar o comprar alimentos, pero que decide libremente hacer un ayuno o rechazar una comida. Y podemos pensar en otra persona B que pasa hambre porque vive en terrenos infértiles, no tiene dinero o le es imposible obtener alimentos. Ambas personas pues, presentan el mismo funcionamiento en lo que a su nutrición respecta, ¿no? Es decir, ninguno está comiendo, pero no disponen de la misma capacidad. Mientras que la persona B no tiene libertad de elección, la persona A sí que tiene distintas oportunidades, al menos en teoría, para elegir alimentarse si así lo quisiera, ¿no? Buena parte de la importancia de las capacidades viene porque a nivel práctico pueden transformarse en funcionamientos que consideramos valiosos. Es decir, siguiendo con el ejemplo anterior, ¿no? Lo crucial es que ambas personas pues, puedan ejercer la función de estar alimentadas. Pero aquí es fundamental el matiz de que puedan, de que tengan esa libertad. Si lo que buscas el enfoque de las capacidades fuera solo proteger el valor de la igualdad, pues bastaría con proponer normativamente que todos los individuos deberían comer y ya está. Pero como es un enfoque liberal y también busca asegurar el valor de la libertad, su propuesta normativa es que todos los individuos tengan la libre oportunidad de comer. Si una teoría de la justicia redujera la igualdad de capacidades a una igualdad de funcionamientos, se estaría proponiendo, pues, en mi opinión, un paternalismo un tanto exagerado, ¿no? Pero el enfoque de las capacidades lo que busca es que cada persona se desarrolle y busque su bienestar en base a su propia concepción de la vida buena. Y para que esto sea así, es importante que se preserve el valor intrínseco de las capacidades, ya que de esta manera pues, se garantiza un amplio abanico de opciones para ser o para funcionar libremente como uno quiera. En este punto, a diferencia de Sen, Martha Nussbaum intenta ampliar las fronteras de la justicia social al proponer, pues por un lado, una lista universal de capacidades básicas, es decir, que sean comunes a todos, lo cual pues, le acerca a un cierto cosmopolitismo, y por otro lado, al reconocer que algunos animales no humanos también gozan de capacidades y dignidad, ¿no? Que es semejante a la nuestra. Además, Nussbaum desarrolla la noción de umbral, de threshold, la cual tiene especial relevancia dentro de la discusión que mantengo con sus ideas. En su obra clásica de las fronteras de la justicia, Nussbaum nos explica que lo adecuado en ciertas capacidades es que se proporcione un nivel suficiente antes que un mayor nivel o grado de capacidades. Es decir, que la simple igualdad de capacidades puede no ser tan relevante como tratar de garantizar un mínimo básico de estas. Y garantizados estos mínimos o estos umbrales, ¿no? Que nos dice, no sería entonces tan importante para una teoría de la justicia que puedan haber diferencias entre capacidades. Por ejemplo, no está claro que la idea de dignidad humana lleve implícita la exigencia de contar con la posibilidad de tener una vivienda igual a otra persona. La capacidad para tener una mansión, por ejemplo, no tiene por qué ser mejor necesariamente que la capacidad para tener una casa modesta o una cabaña en los bosques. Una vez superado cierto umbral, el tamaño de la casa no tendría por qué estar intrínsecamente relacionado con asegurar una igual dignidad, ¿no? Pero el hecho de que Nussbaum no matice claramente cuáles son los límites de su noción de umbral, es decir, el hecho de que no matice cuándo habría que aplicar un criterio de suficiencia y cuándo un criterio de igualdad, y si podría tenerse en cuenta pues, otros criterios híbridos, como por ejemplo el prioritarismo, pues ello puede conducir a que pasen inadvertidos conflictos entre capacidades. Especialmente si, primero, las capacidades se contextualizan y no se piensa solo en abstracto, ¿no? Segundo, si nos enfocamos, por ejemplo, pues, en capacidades básicas como puede ser la de estar sano, estar bien nutrido o bien alimentado, como a partir de ahora pues argumentaré. Y en tercer lugar, si entra en valoración también las capacidades y el florecimiento de la naturaleza no humana. Y es a partir de estos límites que pueden percibirse en las aportaciones de Nussbaum que yo introduzco la hipótesis de las contracapacidades, definiendo este concepto como un conflicto que puede darse entre capacidades y donde teóricamente el desarrollo de una
puede llegar a limitar, a apartar o a reducir el desarrollo de otra capacidad. El avance que hace Nussbaum al proponer la noción de umbral, estableciendo pues ese suelo mínimo que debería ser políticamente protegido, ¿no?, a fin de que cada uno pueda libremente ser o actuar de la forma que considere, como he explicado, desemboca en complementar la igualdad con principios oficientaristas. Sin embargo, hay un criterio que ni Amartya Sen ni Martha Nussbaum tienen del todo en cuenta a la hora de elaborar su enfoque a las capacidades, y es el concepto de límite. Y es que si hay ciertos mínimos a respetar desde la justicia, ¿no?, también es razonable, en mi opinión, pensar que deberían haber unos máximos en las capacidades. Y es en este punto donde en buena medida pues, centro mi tesis, en sostener que una igualdad de capacidades demasiado elevada puede resultar ecológicamente insostenible y, por supuesto, puede resultar injusta desde una visión antropocéntrica, por lo que regular unos máximos, ¿no?, entonces nos ayudaría a que se haga efectiva una protección de los umbrales mínimos para florecer todos dignamente. Yo suelo ser un tanto aquí escéptico y me inclino a pensar que el desarrollo de las capacidades no siempre es bueno por sí mismo, ni tampoco nace intrínsecamente de la aclamada libertad individual de las personas, porque a menudo pues, hay condicionantes externos, ¿no?, voluntades colectivas resultantes de una determinada cultura, de una tradición, que pueden sepultar nuestra propia autonomía a la hora de escoger qué vida queremos desarrollar. Y aquí las obras de filósofos afines a una justicia como reconocimiento, como pueden ser Charles Taylor, Nancy Fraser, Sheila Benhabib o Axel Honneth, dirían que hay bienes cuyo trasfondo de significado, en tanto que está reforzado socialmente por toda una comunidad, difícilmente puede ser fragmentado por un solo individuo, ya que la carga de sentido cultural e histórica pesaría demasiado. También algunos teóricos contemporáneos del enfoque de las capacidades, como son Severin de Neuilly, Juan Fastioli, han sugerido la aceptación de que existen pues, agencias sociohistóricas, como dicen ellas, que dan lugar a capacidades que podríamos llamar colectivas y que no son solo capacidades individuales, distanciándonos así un poco del marco liberal presupuesto por Sen y por Nussbaum. Y aceptar capacidades colectivas, y que además algunas de estas pueden ejercer una dominación estructural sobre otras capacidades básicas, ¿no?, implica introducir dentro del marco teórico un tipo de justicia republicana, comprendiéndola también como ausencia de dominación estructural. Creo que el individualismo metodológico que arrastran importantes pensadoras como son Nussbaum, ¿no?, funciona muy bien para resolver algunas injusticias sociales que aparecen cuando no se está satisfaciendo una igualdad de capacidades, pero también acarrea una serie de lagunas cuando se trata de resolver injusticias ecológicas aplicadas al contexto socioambiental actual, donde hay procesos sistémicos que están operando de fondo. Y aquí es donde entraría pues, ya la segunda parte de mi tesis doctoral, en la que procuro abordar algunas de las injusticias y daños a la salud global que surgen de la crisis ecosocial pues, que hemos dinamitado especialmente en este siglo XXI, a fin de contextualizar un poco pues, cómo pueden darse, ¿no?, estas contracapacidades a la práctica, de manera aplicada. Bueno, ¿cuáles son algunos de los principales problemas de la crisis o colapso que estamos viviendo y que muestran pues, la preocupante tendencia de irse agravando? Sin enrollarme muy a modo de pinceladas, pues tenemos, por ejemplo, el declive de los combustibles fósiles, ¿no?, sobre todo el peak oil petróleo. Tenemos el cambio o el caos climático acelerado. Tenemos la drástica pérdida de biodiversidad, que está llevando a una sexta gran extinción masiva, como apuntan algunos expertos. Y tenemos también pues, un agotamiento de materiales y recursos básicos, como son los suelos fértiles, el agua potable, y también numerosos cambios cuantitativos y cualitativos que están produciendo a nivel global en la población humana. Una vez repasados pues, algunos de los puntos candentes que configuran la crisis ecosocial actual, en mi investigación he considerado pertinente centrarme en una de las causas o uno de los factores principales de todos estos efectos e injusticias globales. Entre las distintas causas que hay muchas, es un problema sistémico y multidimensional, pero especialmente decido enfocarme en la industria cárnica y tomarla como caso amplio de estudio para aplicar pues, la teoría de las contracapacidades. ¿Por qué este modelo de producción alimentaria, como es la industria cárnica, crea tensiones en una supuesta igualdad de capacidades, ¿no? ¿Cómo es que está generando contracapacidades? Pues primero por tres razones que podríamos llamar más o menos antropocéntricas. Porque agrava las desigualdades sociales, es decir, agrava los conflictos entre capacidades humanas. Esto es porque los países pues, más ricos acaparan no solo los recursos alimentarios, sino también
las tierras cultivables, vulnerabilizando así las oportunidades alimentarias de los más pobres, tal y como apuntan algunos de los informes más recientes de la OMS o de The Lancet. Un segundo modo a través del cual la ganadería intensiva aumenta las contracapacidades humanas es que debido a sus procesos de industrialización, basado en el abuso de combustibles fósiles y debido a la externalización de muchos de sus efectos, facilita que los precios de sus productos cárnicos pues, sean ridículamente baratos y ello a su vez condiciona sobre las preferencias alimentarias de la población, ¿no? Porque influye sobre cambios cualitativos de las dietas. Al ser más barato, pues más gente está dispuesta a comprar estos productos. Y si la población consume un exceso de carnes rojas y procesadas, porque es muy barato hacerlo, se sabe que ello repercute negativamente sobre la propia salud, dañando el metabolismo, ¿no? del propio consumidor humano. Y estos dos primeros efectos podríamos decir que generan conflictos de capacidades humanas a un nivel horizontal, con impactos globales geográficamente, pero más o menos en una misma escala temporal. Sin embargo, la ganadería también influye a nivel vertical o a nivel intergeneracional, acelerando un desequilibrio biogeoquímico en el metabolismo de los ecosistemas. Como bien nos recuerdan aquí pues, informes científicos del IPCC o de la FAO, la ganadería intensiva causa importantes emisiones de efecto invernadero, especialmente dióxido de carbono y metano, y numerosos contaminantes, mediante especialmente nitratos. Además de que contribuye pues, enormemente, ¿no? a deforestar y desertizar los suelos fértiles del planeta, contribuye a la industria cárnica a gastar mucha agua y a requerir, pues, en definitiva, un gran consumo energético. Toda esta revisión, pues, más de carácter descriptivo de la crisis ecosocial y en particular de la industria cárnica, sirven para aterrizar un tanto la tesis de las contracapacidades. Pero sigue siendo desde una perspectiva que podríamos llamar antropocéntrica, dado que me he fijado sobre todo, ¿no? en las consecuencias sobre las capacidades humanas. ¿Qué sucede entonces con las capacidades no humanas? ¿No? ¿Cómo afecta la ganadería industrial al mundo no humano? Asumiendo una moral no instrumentalista ni una moral antropocéntrica, preocupada por el valor intrínseco, que se preocupe del valor intrínseco de los no humanos. Pues dentro de una ética animal, donde el foco de consideración moral sea los intereses sensibles que todo animal sintiente tiene en evitar el sufrimiento o el dolor, podemos decir que la perpetuación de la ganadería daña directamente muchas de sus capacidades básicas. Esto está muy claro. Principal y exageradamente, pues causa daños en las capacidades del ganado, empezando por no respetar la capacidad básica de la vida, la capacidad de la salud o la capacidad de integridad física que merecen los animales, ¿no? Y no solo porque la industria cárnica les cause un sufrimiento físico directo, que por supuesto es así, y es muy grave, sino también porque les impide desarrollar otras capacidades que necesitan para florecer dignamente, como puede ser relacionarse con otros individuos de su misma especie, relacionarse con individuos de otras especies, tener la capacidad de libertad de movimiento, libertad para jugar, libertad para disfrutar de su propio territorio, ¿no? Etc. En tanto que la ganadería limita todas estas capacidades no humanas, está coartando el florecimiento animal. Y de manera más colateral, también podríamos decir que, asimismo, la ganadería genera conflictos con las capacidades también de los animales salvajes. El grave deterioro ecosistémico que está causando, ¿no? el hacinamiento y las condiciones industriales de las macrogranjas perjudica sobre la fauna salvaje al contaminar su entorno, a contaminar los ríos de los que beben agua, ¿no? a contaminar el aire que respiran, a contaminar y fastidiar los terrenos desde los que podrían encontrar alimentos, si no fuera por la deforestación masiva, por la desertización o por los cambios en los niveles de nitrógeno y de fósforo. Por no mencionar además de la persecución cinegética que algunos ganaderos suelen alentar sobre especies salvajes porque causan supuestamente impactos sobre sus rebaños, su ganado, pero son especies salvajes que tienen un importante valor para la biodiversidad y para el funcionamiento de los ecosistemas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el lobo, el oso, pero hay muchas otras especies. En definitiva, comprometerse con la igualdad de umbrales para una capacidad como es la de estar bien nutrido puede llevar a injusticias más que humanas si a esa capacidad alimentaria se le ponen unos ciertos límites. Intentaré explicar un poquito este esquema que parece un poco confuso quizás en la diapositiva. Bueno, garantizar las condiciones para que las personas puedan disponer de una capacidad como sería la de tener la libertad para consumir alimentos cárnicos, asegurar políticamente esa opción para todos, puede implicar paradojas dentro de la lógica de las capacidades. Si no se definen bien
ni se contextualiza en qué consisten los umbrales de las capacidades básicas, ni se desarrolla tampoco un concepto de límite, como he dicho al principio, que acompaña al concepto de umbral, pues entonces la búsqueda de la igualdad de capacidades creo que puede caer en saco roto. Además, habría que estudiar cómo una capacidad alimentaria, basada en el consumo de proteínas de origen animal, podría estar supeditada y condicionada por una capacidad colectiva, un trasfondo cultural, ¿no?, propiciado por los intereses del mercado cárnico. Desde hace décadas, por ejemplo, pues se ha ido configurando un sólido nexo entre la carne y nuestros valores y necesidades, sustentando la convicción casi histórica de que comer carne, al ritmo que globalmente se está haciendo en los países industrializados, es un requisito para desarrollarnos sanamente y llevar a cabo una buena vida. Es importante tener en cuenta, ¿no?, este condicionamiento histórico que tenemos de fondo. Y aquí pues uno podría argumentar que el compromiso liberal del enfoque de las capacidades y el respeto que tiene por el pluralismo podría excusar a Martha Nussbaum o a Amartya Sen de no aportar un contenido definido a la lista de capacidades básicas y de no puntualizar en qué consiste pues exactamente estar bien nutrido, estar sano o estar bien alimentado, ¿no? Sin embargo, si consideramos que hay capacidades que no pueden desarrollarse ilimitadamente sin que ello implique un deterioro medioambiental, ¿no?, o un perjuicio para otras capacidades, entonces cualquier lista de capacidades básicas debería contemplar, por un lado, pues una buena definición de límite y no solo de umbral de las capacidades, y por otro lado, que los seres humanos no somos los únicos que tenemos capacidades a través de las cuales podemos florecer. Y aquí entonces tocaría preguntarse cómo podría reformularse la teoría de las capacidades a fin de encajar los límites ecológicos y la preocupación moral por la naturaleza no humana. Para ello, sugiero el concepto de florecimiento sinergético, que lo entiendo como una alternativa, o al menos, más que una alternativa, quizás más bien un complemento, al concepto habitual de desarrollo humano, y que sirve para visibilizar o para encarar algunas de las contracapacidades más que humanas. Para mí, aceptar que florecemos sinergéticamente, entiendo que implica contemplar pues, tres premisas. La primera, que los seres humanos no somos los únicos que florecemos a partir de nuestras propias capacidades, sino que también lo hacen otros seres o entidades no humanas. En segundo lugar, que florecemos no solo como individuos, sino también colectivamente y además como sistemas. Y en tercer lugar, que el florecimiento que se produce de manera interespecie y a diversas escalas ontológicas es en realidad un florecimiento interdependiente. Es decir, que el florecimiento de uno va a afectar irremediablemente sobre el florecimiento de otro ser y viceversa. Que la autorrealización no se produce de manera atomizada, hermética, aislada. Y por tanto hay que vigilar con las relaciones de dominación. Vamos con el primer punto. Sobre el primer punto de que los seres humanos no somos los únicos con capacidades, es algo bastante pues, consensuado dentro de la literatura académica y la propia Martha Nussbaum y otros autores como Brina Holland, Amy Leake, teóricos de las capacidades, han dedicado numerosos estudios a explicar que los demás animales también buscan su propio florecimiento, según la norma de la especie, en palabras de Nussbaum, podríamos decir. Aunque no pueden formular contratos, ni tienen capacidades racionales como las nuestras, del mismo tipo, ello no quita que sean agentes o sujetos morales, en vez de simples pacientes o objetos de compasión. Porque en tanto que son seres vulnerables y son seres sensibles, con diversas capacidades para florecer, pueden sufrir injusticias si se les reprimen estas oportunidades para autorrealizarse. En la animalidad, en el hecho de ser animal, nos diría Nussbaum, siguiendo un poco el rastro de Aristóteles, también hay dignidad. Y hasta aquí creo que hay poca discusión. Pero bueno, ¿qué pasa cuando valoramos otros seres o entidades no animales como son las plantas, ¿no?, un río, una montaña, un ecosistema? Aquí la cosa se complica mucho más, ¿no? ¿Tienen capacidades propias estas entidades no sintientes que les impulsan a florecer y por ello tienen dignidad? Algunos teóricos, como Katie Falfer, por ejemplo, también de las capacidades, han probado de extender el concepto de dignidad a las entidades no sintientes. Pero yo recogería un poco la advertencia de Wilkin Lika de que seguir estirando el significado de la dignidad también puede llevar a debilitarlo y a ignorar la carga de sentido histórico que especialmente racionalista, individualista que alberga, ¿no? Entonces hay que tener cuidado a la hora de estirar según qué conceptos. Por eso, si aceptásemos que la naturaleza no humana también tiene capacidades porque es capaz de florecer, es capaz de desarrollarse de su propia manera, entonces yo me decantaría más bien por abrazar otro concepto valor que puede ser complemento de la dignidad, no tiene por qué ser un sustituto,
pero que podría ser el valor de la integridad. Aquí hay autores que critican este ontologismo moral de la integridad ecosistémica, diciendo pues que los ecosistemas son demasiado dinámicos en el espacio y en el tiempo y que sus complejas interconexiones, ¿no?, pues son efímeras a escala geológica, por lo que hablar de integridad como algo permanente, inmutable, es algo absurdo, ¿no? Que cualquier impresión de integridad sería una convención humana de nuestros breves registros históricos y de nuestra propia escala de valores temporal. Pero yo diría que aquí no hay que entender la integridad de manera inmutable, como diría la filosofía de Parménides, sino más bien de manera flexible y de manera resiliente. Y este es un punto que ya han remarcado, de hecho, algunos autores y científicos, tanto de las capacidades como del mundo de los ecosistemas, como pueden ser pues, Tia Cortez-Mackey, Laura Westra, Bridgewater y otros, ¿no? Para quien, por ejemplo, una de las capacidades centrales de los ecosistemas podría ser la capacidad de resiliencia. Vamos con el segundo punto del florecimiento sinergético. La idea de que florecemos, ¿no?, como sistemas, florecemos colectivamente. Aquí merece la pena rescatar algunas de las ideas de otro autor de las capacidades, que es David Schlossberg, también que desde una perspectiva ecológica nos dice que hay florecimientos de la naturaleza que se comprenden mejor desde una mirada holística. Por ejemplo, para Schlossberg, pues no estaría claro que parte del florecimiento de una gacela, ¿no?, o de una liebre, de cualquier animal herbívoro, por ejemplo, no consista en ser presa de su depredador natural carnívoro. Desde una moral individualista, como la que suele acoger la ética animal, parecería algo contraintuitivo y realmente un conflicto de capacidades evidente y además casi irresoluble, ¿no? Que para que, por ejemplo, un coyote pueda florecer, haya de comerse literalmente el florecimiento de una liebre, ¿no? Pero Schlossberg nos invita aquí a coger otra perspectiva más amplia, sugiriendo que quizás esta dialéctica y esta tensión entre florecimientos individuales es necesaria para un florecimiento ecosistémico, al menos en el caso de los animales salvajes. Por ello también nos dice que no deberíamos sustentar el valor moral de un individuo, el núcleo de su florecimiento, exclusivamente en torno a la idea de dignidad. La dignidad, como he comentado, ¿no?, suele usarse con un sentido racionalista, o al menos individualista, que no invita del todo a pensar en colectividades o en la naturaleza no sensible. Y no es que haya que rechazar o desestimar por completo el valor que tiene, porque creo que sirve bien para sustentar pues, los derechos humanos, por ejemplo. Pero sí que cuando se busca defender el valor moral de otros seres, o más bien de otras entidades que no son individuales, habría que ponerlo en diálogo con otros valores, como puede ser el valor de la integridad. Sumándose a esta crítica del individualismo moral, pues, que tiene el concepto de desarrollo, ¿no?, o de florecimiento clásico, también otro autor reconocido del enfoque a las capacidades, que es Jeremy Bendick-Kramer, ha propuesto que muchos conflictos entre capacidades se entienden como tal porque se asume una valoración reduccionista. Entonces él defiende una axiología multinivel, donde no hay una única integridad biosférica ni diferentes integridades individuales, sino que la integridad de cada ser, la integridad de cada entidad natural, sería relativa porque depende del punto de vista relacional que se pueda adoptar, ¿no? Por ejemplo, aplicado a mí mismo, ¿no?, a un ser humano, como soy yo, pues por axiología multinivel podría entender que mi integridad merece ser respetada a varios niveles. A escala intrahumana sería en relación, por ejemplo, con mi microbiota interna, ¿no?, con mis órganos internos, mis células. A escala interhumana podría significar estar en relación con mis congéneres, con ustedes que están aquí en la sala. A escala interespecífica, pues significaría estar en relación con el florecimiento de otros seres vivos, ¿no?, como podría ser mi perrita que tengo aquí sentada al lado. O a escala intraplanetaria y en relación con los ecosistemas en los que participo de un modo u otro, ¿no? Entonces, el valor de la integridad para el florecimiento sinergético y esa axiología multinivel que proponía Kramer dependerá de cada entorno y dependerá de cada circunstancia en la que se encuentre cada sujeto moral con potencial para florecer. Y aquí, sobre el tercer punto que considero clave para articular la idea del florecimiento sinergético, la premisa de que la autorrealización, el florecimiento, no sea de modo atomizado, sino más bien de manera interdependiente, ¿no? Sobre todo para justificarla, entiendo como prioritario enfocarse en descolonizar aquellos modos de vida y aquellas comprensiones que son más atomizadas del desarrollo humano, que están oprimiendo sistemáticamente otros florecimientos. Si solo damos visibilidad y tomamos como modelo el desarrollo humano
occidental industrializado y en especial el desarrollo de las sociedades más energívoras y antropocéntricas, se puede estar perpetuando un sesgo tanto epistemológico como un sesgo ético a la hora de comprender y respetar el florecimiento. Habría que dejar espacio para que se expresen, libres de dominación, ¿no?, otras formas de vida, como bien apunta también Daniel Zeller-Mayer en sus artículos. Bueno, una vez presentado lo que yo entiendo por florecimiento sinergético, y ya para un poco ir retomando las últimas diapositivas, creo interesante comentar, aunque sea por encima, bajo qué prácticas puede expresarse este tipo de florecimiento. Seguramente se podría mencionar un montón de prácticas, pero en mi investigación doctoral y en un libro que recién terminé y pronto saldrá publicado, sobre todo hablo de una práctica, que es el rewilding, ¿no? Ese proceso que antes he dicho que se puede traducir por renaturalizar, resalvajizar o resilvestrar. Tiene diferentes acepciones. Para mí, si la ganadería intensiva es un claro ejemplo de contracapacidades más que humanas, el rewilding puede entenderse como una estrategia o como una práctica que tiene el potencial para aliviar muchas de las contracapacidades y puede servir como ejemplo de un cuidado y un respeto por el florecimiento sinergético. Dicho de manera muy resumida, ¿no?, el rewilding, esta renaturalización, consistiría en recuperar las funcionalidades, la salud y la integridad de la biota y de los ecosistemas, mediante una filosofía de la mínima intervención humana. Justamente de lo que trata el rewilding es de dar un paso atrás en la gestión humana y liberar espacios de presiones antropogénicas para permitir que florezcan precisamente otras formas de vida y que están en consonancia, ¿no?, a otras dinámicas y ritmos diferentes a los impuestos por nuestras sociedades industrializadas. Y en ese sentido, apunta un poco hacia esa descolonización que ya he mencionado como necesaria para articular el florecimiento sinergético. Es cierto que dejar a la naturaleza salvaje a sus anchas, ¿no?, puede verse en cierto sentido como antagónico a la idea de obtener alimentos. Por muy preocupados que estemos por el florecimiento sinergético y por evitar contracapacidades, en tanto que somos animales, pues necesitamos un cierto alimento y de un modo u otro vamos a tener que intervenir sobre el entorno, sobre los ecosistemas para producir y obtener comida. En este sentido, pues desde una óptica no antropocéntrica, el conflicto moral pues, es en buena parte inevitable. Ahora bien, sí que podemos reducir muchos de los conflictos si optamos por producir alimentos de manera sostenible, mediante mecanismos menos contaminantes del entorno y en los que no haya un despilfarro energético, como el que genera la ganadería intensiva. Hacer rewilding a nivel alimentario significa abandonar muchas de las prácticas que oprimen las capacidades de otros seres no humanos y acoger modos de alimentarnos que sean más éticos y menos invasivos. Y con esto no quiero decir que el rewilding sea la solución a todos los problemas interespecie y ecológicos. Como bien nos recuerdan pues, algunos filósofos, en la naturaleza salvaje predomina el sufrimiento animal. Y no es un escenario idílico donde las capacidades de todos prosperan perfectamente, ¿no? Y el rewilding no es adecuado porque nos conduzca hacia la realización de un ideal romántico de pureza y naturaleza prístina donde todo el mundo florece perfectamente. Si el rewilding es adecuado, o creo al menos yo que es adecuado, es porque ayuda a descolonizar imaginarios culturales, tradiciones y prácticas que están oprimiendo sistemáticamente y dañan las capacidades más que humanas. Creo que es adecuado porque pone en suspensión nuestra constante interferencia sobre la naturaleza. Que la interferencia no es que toda interferencia e intervención sea intrínsecamente mala, porque según cómo puede ser buena, ¿no? Pero es verdad que muchas de nuestras interacciones suelen ser muy dominantes, suelen ser también poco humildes y producen pues, consecuencias negativas en general, sobre todo en el mundo no humano. Y es interesante pues, que esto se visibilice y se deje la puerta abierta a otros modos de relacionarnos. Y bueno, me gustaría seguir con la exposición, pero el tiempo se me echa encima, así que ya para concluir y dejar más espacio para el posible debate, diría que las contracapacidades no es un problema que pueda resolverse completamente. Como siempre, el conflicto entre derechos, entre libertades o entre capacidades es inevitable, pero sí que si asumimos una comprensión más amplia del florecimiento y reconocemos que existen capacidades más que humanas, podemos reducir parte de los conflictos al entender nuestra libertad de un modo más amplio e interdependiente. Que precisamente creo que esto es algo que estamos aprendiendo a apreciar y a valorar más a raíz de la pandemia y el confinamiento que hemos vivido, ¿no?
Creo que ni la ganadería es el demonio, ni el rewilding es la panacea, pero sí que ambas prácticas invitan a una serie de narrativas que van en direcciones bastante opuestas y que pueden conducir, desde mi punto de vista, a resultados moralmente diferentes. Si pensamos además que la filosofía pues, ha de ser práctica y la ética ha de tener una vertiente aplicada, creo que es pertinente que analicemos prácticas como estas. Y esto es todo. Muchas gracias y espero con ganas pues, todos vuestros comentarios. Muchísimas gracias, Cristian, por una explicación muy completa, muy redondeada y en muy buen tiempo para iniciar este diálogo. ¿Alguien quiere empezar levantando la mano? Adelante, Alejandro. Hola, ¿se me escucha? Sí. Perfectamente. Gracias. Muy interesante tu proyecto, Cristian. Pero sí hay varias cosas que hay que aclarar. Una de estas es ¿cómo resuelves tú? Si es por una parte la ganaderización y por otro lado la resilvestración o renaturalización. Entonces, ¿cómo está esto? Por un lado sí, por otro no. Entonces están un poquito a uno y un poquito al otro. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Y cómo ves tú la cuestión de las capacidades en la relación presa-depredador? Si las capacidades de la presa son estar vivo, ¿cómo manejas el sentido de respetar esas capacidades versus las capacidades del depredador? Hay quienes sostienen, como por ejemplo Oscar Horta, que pues sí, debemos interferir nosotros y hacer que nadie sufra en la naturaleza, pero ¿cómo logramos eso? Eso parece un poco utópico y además pues no va de acuerdo con los ciclos tróficos de la naturaleza, que tú nos dirás si debemos respetarlos o no respetarlos, hasta dónde debemos respetar las capacidades y hasta dónde no debemos respetarlas. Y por otro lado, no sé qué tanto te ayude el concepto de dignidad con entidades no sintientes, incluyendo, por ejemplo, posiblemente insectos, artrópodos y otro tipo de entidades no claramente sintientes. Si el concepto de dignidad viene de una vena kantiana que tiene que ver un poco con nuestra capacidad de deliberación y autonomía, que no se ven claramente en este tipo de entidades. ¿Podrías elaborar un poco sobre esto, por favor? Gracias. Gracias, Alejandro. Pues buenas preguntas de las cuales no tengo respuesta para todas, porque son preguntas que yo creo que acompañan en la vida de uno durante toda su vida, ¿no? Sobre el punto de la solución alimentaria, ¿no? Si tenemos que abandonar un poco procesos de ganadería, por otro lado abogo por el rewilding, pues ¿qué nos queda, ¿no? Porque si el rewilding justamente consiste en desmantelar todos estos procesos industriales, ¿no? ¿Cómo nos podemos alimentar una población creciente como la que tenemos de más de 7.000 millones de personas, ¿no? Es todo un reto. Y de hecho, pues, también una paradoja que quería comentar, pero no me ha dado tiempo a la exposición, de que justamente está la paradoja dentro de la propia filosofía del rewilding, de resilvestrar, de que se dice que se podría adoptar un modelo que se llama de land sparring, de separación de tierras, ¿no? De que lo más adecuado sería justamente intensificar mucho los procesos alimentarios en pequeños espacios de terreno, pero donde el impacto sea enorme, pero en espacios más reducidos, ¿no? A fin de generar más productos alimentarios y dejar más espacios terrestres, más áreas para la naturaleza salvaje, ¿no? Justamente esto sería un punto como de armonización con el cual yo no comparto, la verdad, no lo comparto para nada, porque creo que desde un punto de vista sistémico, si estamos intensificando mucho las operaciones alimentarias e industriales en un terreno,
por mucho que a corto plazo no se vea, los efectos a escala global a largo plazo se van a ver, y de hecho ya se están viendo, ¿no? Este proceso de intensificación de alimentos. Entonces, el otro modelo, la otra alternativa de la cual yo me siento más afín, pero que seguramente es mucho más compleja, sería un modelo de land sharing o compartir la tierra, que consistiría justamente pues, en no hacer esa división radical entre dos espacios, donde tenemos procesos industriales reducidos en un espacio y grandes áreas naturales por otro, sino justamente intentar integrar todo de una manera un poco más humilde. Y un buen método que se me ocurre es la agricultura ecológica. Creo que puede ser un modo, ¿no?, de interferir menos en el territorio y por el cual generar alimentos, ¿no? También mediante procesos de permacultura, de bosques comestibles, que cada vez se está estudiando más, pueden ser maneras. Ahora bien, es verdad que obviamente, paralelamente a todos estos procesos, ha de haber pues, una concienciación de la enorme cantidad de personas que somos en el planeta, ¿no? Y que si seguimos creciendo a este ritmo, pues no va a haber suficientes alimentos y con lo cual tenemos que replantearnos justamente pues, cómo vamos a seguir alimentando una población creciente y si deberíamos pues, empezar a decrecer en muchos sentidos. Sobre el segundo punto, de que cómo interferir o hasta qué punto pues, debemos respetar la capacidad de una presa o de un depredador, ¿no? Es un asunto muy complejo y el cual tiene mucha discusión, porque es verdad que a escala individual, lo que he dicho antes, desde la ética animal, ¿no?, si vemos que una presa le está persiguiendo un depredador, a lo mejor nuestro instinto heroico animalista puede decir, uy, voy a salvar al pobre conejito que se lo van a comer y le voy a dar una buena vida al menos, ¿no? Y yo creo que a nivel personal es algo legítimo poder hacer eso, porque está basado pues, en una moral individualista preocupada por ese ser vulnerable, etc. Pero es verdad que si llevamos esta práctica a escala global de que todo el mundo interfiriera sobre las presas que pueden ser alimento de sus depredadores, tendríamos unos efectos desastrosos a nivel ecológico, porque estaríamos desregulando todas las cadenas tróficas que imperan los ecosistemas, ¿no? Nos estaríamos cargando el entorno a la larga y causando a la larga sufrimiento sobre los propios animales. Entonces, yo creo que aquí hay que tener muy en cuenta, pues, si queremos llamarlo desde un punto de vista utilitarista, ¿no?, si nos fijamos en un utilitarismo a corto plazo, de reducir el sufrimiento a corto plazo del animal sintiente, o miramos a largo plazo y desde un punto de vista más sistémico, ¿no?, como decía, de hasta qué punto pues, tiene sentido interferir, o más bien quizás en procesos de depredación salvaje, mantenerme al margen porque sé que eso va a regular el ecosistema y a la larga va a favorecer a quizás todas las especies, ¿no? Es complicado porque nos falta mucho conocimiento sobre las especies, sobre las relaciones tróficas, entonces tomar una decisión clara creo que, bueno, que no se puede tomar a día de hoy, sino que estamos intentando pues, descubrir cuál es el mejor modo. Sobre lo último que mencionas, sí, parece que no podemos aplicar un solo criterio, ya sea un criterio ecosistémico o un criterio individualista. Esto lo platiqué alguna vez con Calicut y le planteaba el problema. Por ejemplo, imagínate una reserva natural donde un animal está herido. ¿Qué debemos hacer como administradores de la reserva o como eticistas de la reserva? Si lo salvamos, lo curamos, evitamos que se muera y que sea alimento de otros pobladores de la reserva. Parece entonces que, por un lado, creo que la solución sería que si el animal, al ser curado, no ocasiona ningún daño a las relaciones tróficas del ecosistema, conviene atenderlo y entonces estaríamos aplicando un criterio utilitarista individual. Pero si la consecuencia de salvarlo afecta a las relaciones tróficas del ecosistema, entonces deberíamos aplicar un criterio ecosistémico u holista, lo cual nos hace ir hacia una ética de casos que no podemos aplicar definitivamente un solo criterio ético, digamos, ¿no? O sea, yo lo platicaba con Calicut y él decía, pues sí, creo que sí, que debemos, claro, no sé si él lo ha escrito, pero en conversación creo que estuve de acuerdo con esto. Sí, bueno, yo aquí secundaría un poquito lo que dice McIntyre, ¿no? Las de McIntyre, de que la ética, en el fondo, la ética aplicada tiene que ser contextualista. O sea, se ha de analizar el caso por caso.
porque realmente, y más cuando hablamos de incluir dentro de la ética, como creo que hay que incluir, ¿no?, a otras especies no humanas, porque es muy complejo, ya es suficientemente complejo los conflictos humanos, imaginemos, entramos en la ecuación otros seres de otras formas de estar vivo, ¿no? Y lo que comentas de cómo intervenir en una reserva, justamente fue muy sonado el caso, hubo muchas críticas de una reserva que hay de rewilding, justamente, en Holanda, la reserva de Oostvaardersplassen, que se llama, porque se criticó mucho de que, bueno, era un proceso de domesticación allí de caballos y otros animales herbívoros, y se criticó mucho de que a no garantizarles unas condiciones adecuadas de partida en esa reserva salvaje, eso les provocó pues una escasez de alimentos brutal cuando llegaron las nevadas de invierno y que murieran pues centenares de especies, ¿no? Y hubo muchas críticas, y aquí el problema yo no diría de si hay que intervenir o no, sino más que nada por qué hemos llegado a esta situación, ¿no? ¿Por qué se ha creado este espacio en el cual los animales en estado supuestamente salvaje padecen tantas hambrunas? Quizá por justamente unos malos procesos, ¿no?, de raíz que hemos operado antes. Entonces, bueno, es un asunto complejo, por supuesto, y que hay que analizar caso por caso. Sí. Adelante, Francisco. Gracias, Ana. Alejandro, qué gusto verte. Hola. Hola. Cristian, muchísimas gracias por la plática. Es bien interesante. Hay un montón de conceptos ahí muy interesantes y creo que tienen mucho potencial para que hablemos largo y tendido de casi cada aspecto, ¿no? Quiero empezar presionando un poquito sobre esta idea de irnos caso por caso. En realidad, tu presentación creo que inicia en un sentido muy distinto, ¿no? Este esfuerzo por aplicar la teoría de las capacidades, de reformularla, de ampliarla para cubrir a los animales, me parece que es más bien justamente un enfoque muy general, ¿no? Un enfoque de tener ciertos principios generales que podamos aplicar. Yo siento que ese enfoque es bastante bueno, ¿no? Es interesante y que podemos pensar incluso en ampliar este concepto que propones, el de integridad, de manera tal que digo, aunque tú has elegido una ruta distinta, pero yo creo que podemos ampliar esto de manera tal que entidades no animales puedan ser también cubiertas, ¿no? Como ecosistemas, incluso el ecosistema terrestre. Y creo que eso es muy importante si pensamos en el asunto de las cadenas tróficas que has estado discutiendo con Alejandro, ¿no? Creo que desde una perspectiva global solamente podemos entender al ecosistema terrestre como una gran cadena trófica o como un gran sistema de consumo de energía, ¿no? Y tal como lo estamos viendo ahora, este sistema global está muy mermado, está afectado y parece que estamos alcanzando niveles ya irreversibles, ¿no? De afectación al planeta, ¿no? Si las cosas siguen como vamos, bueno, es un lugar común aquí en este foro, pero si las cosas siguen como vamos, en poco tiempo no habrá casi nada que podamos reconocer hoy mismo, ¿no? Y creo que necesitamos entonces una visión mucho más global, mucho más integradora, una visión que nos permita, ¿no? Ampliar todo esto que estás tú haciendo, que me parece muy relevante, muy importante, a entidades, como digo, no humanas. Y creo que esto es especialmente grave, digo, para reforzar el punto, es especialmente grave si pensamos que estamos en el umbral de una sexta extinción masiva de animales, ¿no? Y este es un punto que me parece que no deja ya lugar para pensar caso por caso. O sea, necesitamos irnos al panorama completo, ¿no? A toda la afectación que estamos haciendo y que en efecto es masiva, ¿no? Y creo que aquí hay un punto crítico en el sentido de que estamos afectando a un montón de otras entidades, pero también a nuestra propia especie, ¿no? Entonces uno podría, creo yo, empujar esta argumentación tanto en el sentido de que intereses humanos estén en juego, intereses vitales humanos, pero también intereses planetarios. Y creo que no podemos separar estos dos elementos. Bueno, espero que te parezca interesante y si tienes algún comentario me encantaría escucharte. Muchísimas gracias por la plática, ha sido bien estimulante. Muchas gracias, Francisco Javier. Pues sí, totalmente de acuerdo que dadas las circunstancias actuales de gran crisis o yo me gusta más decir colapso, ¿no?, ecosocial que estamos viviendo, es verdad que justamente detenerse en el caso por caso, ¿no?, tiene la gran contra de ese tipo de ética, es que es muy lenta
y dado que estamos en una situación de urgencia, ¿no?, y de importancia que tenemos que tomar de medidas drásticas, justamente el quedarse con el caso por caso pues puede ser algo, bueno, bastante nimio comparado con lo que deberíamos hacer. Claro, aquí yo distinguiría dos órdenes, ¿no? Una cosa es la ética individual que uno pueda tener, su moral en el día a día, de por ejemplo, ostras, voy pasando por el bosque, me encuentro un conejo que va a ser depredado por un animal, interactúo, intervengo o no, y aquí sí que podríamos analizar un poquito más el caso por caso. Y otra cosa son unas políticas generales, y aquí, pues claro, una política general no puede quedarse en el caso por caso. Obviamente lo que creo que debería hacer es financiar más grupos interdisciplinares de investigación, donde se junten pues, filósofos, biólogos, ecólogos, geólogos, para que creen un marco, obviamente de principios, de justicia, como creo que el enfoque de las capacidades apunta, ¿no?, pero que también sea un enfoque de justicia flexible, que tampoco se quede en unas directrices, una lista demasiado definida como es la que propone Nussbaum desde mi punto de vista, sino que vaya un poquito más a desgranarlo, porque si no pueden haber muchas contradicciones internas. Y compaginar esto, ¿no?, esta contundencia de unos principios generales de justicia con un poquito de humildad y de aprender de otras formas de vida, que creo que es muy importante y podría generar pues, otros espacios de reflexión que no tenemos en cuenta. Gracias, Cristian. Tenemos varios comentarios en el chat. No sé si quieran hacerlos de viva voz. Pamela Maldonado, Brenda, Beatriz Eugenia. Bueno, le doy lectura al de Pamela, que es el primero después del de Alejandro sobre rewilding. Dice, no hay preguntas, solo queda decir que fue una charla muy enriquecedora. Como futura médico veterinario zootecnista, me parece muy importante estas nuevas perspectivas. Brenda, excelente plática, sin duda argumentos muy buenos para aplicarlos día a día. Beatriz Eugenia, muchas gracias, doctor Cristian Moyano, muy interesante su presentación. Esta reformulación y nuevas perspectivas nos hacen tener una mayor reflexión y preocupación por nuestro planeta. Todas las vidas están en juego. Gracias. Cristian, yo tengo algunos comentarios a los términos que aparecen en el título de la plática. Contracapacidades. En una lucha de las personas con discapacidad se le llama contracapacitismo, preferentemente a anticapacitismo, a este esfuerzo emancipatorio por descolonizar la idea capacitista que a las personas con discapacidades las ha oprimido de manera muy sistemática durante mucho tiempo, y a esto le llaman, a este movimiento, contracapacitismo. Entonces, en ese término, el que tú uses contracapacidades para referirte de alguna manera a los efectos negativos y depredadores de la ganadería intensiva, industrial, me causa un cierto ruido por este paralelo, ¿no? Por este uso paralelo que es muy, muy distinto. Eso por la parte de contracapacidades. Entonces, no sé si se pudiera pulir otro término para referirse a esto que tú estás diciendo, o si ya es una movilización masiva, si ya hay política pública, quizá holandesa, quizá alemana, no lo sé, que esté utilizando esta categorización de los efectos de la ganadería industrial, que es, digamos, al hilo de las propuestas de Marta Nussbaum. Pues no sé si se puede revertir y mejor son las personas que están en el movimiento anticapacitista o contracapacitista
quienes tratamos de ajustar algún otro término. Eso por ese término. El otro término que también desde luego hace cierto ruido, especialmente en nuestro contexto, es rewilding. ¿Cuál preferirías tú de las tres opciones que nos diste castellanas? Asilvestrar, reasilvestrar, renaturalizar, resalvajizar, no lo sé, pero si tuvieras que elegir un término castellano, ¿cuál te parecería el más adecuado de estos? Yo lo llamé en mi plática pasada desganaderizar, así sin más directo, desganaderizar. Y lo conecto con, pues, con eso, que el término ganadería es el germen del capitalismo devastador. El germen, o sea, no hay otro. Buscar la ganadería apropiándote de las vidas, linajes, productos, secreciones de alguien más, pues es eso, es una forma directa de esclavismo y de apropiación. Entonces, pensando en las ganaderías que tú decías muy atinadamente, no hacer la generalización de que la ganadería es el demonio, ¿bajo qué condiciones las ganaderías no demonizables podrían coexistir en tu propuesta de sinergética, de esta ética sinergética o sistémica? ¿Qué condiciones pondrías tú a esas relaciones que todavía son de explotación? Sí, sí son de explotación, sí son de utilización de la vida de otros, de usarlo como un medio para los fines. Pero ¿cuáles podrían ser esos umbrales y esos límites que en tu experiencia y en lo que has visto que está tratando de hacerse en esta reasilvestramiento o desganaderización industrial? ¿Cuáles serían esos contextos? Y lo dejo por lo pronto allí. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Ana Cristina. Pues comentarios muy interesantes. Voy a empezar un poquito por el final, sobre qué término elegiría como traducción, ¿no?, al rewilding. Esto es una pregunta justamente que me hizo María José Guerra en la defensa de tesis, de que había mucho, bueno, hay variedad de traducciones, interpretaciones. Tengo una profesora, bueno, antigua profesora y compañera de departamento, que es Marta Tafalla, que le gusta traducirlo por resalvajizar. María José Guerra es más partidaria de traducirlo por resilvestrar, y yo, por mi background, estoy entre resilvestrar y más bien renaturalizar, quizás. Así que bueno, no me decantaría por uno solo por ahora, porque creo que falta literatura, al menos yo no he encontrado suficiente literatura como para poder decantarme claramente por una traducción o por otra. Pero sí que renaturalizar me parece que recoge bien buena parte de la expresión que quiere decir, porque se puede ligar un poquito con este proyecto de las nature-based solutions, ¿no?, que se suele decir, de las soluciones basadas en la naturaleza, que justamente consiste en un proceso un poco de desindustrialización y de hacer que la naturaleza retome su propia inercia, no solo en espacios rurales dominados por la ganadería, por ejemplo, sino también en espacios urbanos, ¿no? Y yo creo que puede reflejar bastante este proceso, también porque lo considero, pues, un punto más amplio, una definición quizás más amplia, renaturalizar, que no resalvajizar, que además puede tener una connotación cultural histórica muy marcada, ¿no? Sobre qué tipo de ganadería podría entrar, si no es el demonio, como he dicho, ¿no? Bueno, obviamente, para mí cualquier forma de ganadería es una forma de explotación, y dentro de una ética multiespecie, una justicia multiespecie, pues no es plausible moralmente ningún tipo de ganadería. Lo que quería decir con que no es el demonio, quiero decir que todo lo que genera no es que sean efectos negativos. Hay veces que según qué tipo de ganadería extensiva podría generar ciertos beneficios ecológicos a según qué escalas. Sobre los animales, sobre la vida de los animales sintientes,
hay conflicto de capacidad directo, sea ganadería extensiva, sea ganadería intensiva. Ahora, en una ganadería extensiva es verdad que puede tener ciertos pequeños efectos ecológicos o los ecosistemas pues un poco más beneficiosos, ¿no? Sin duda, que la ganadería industrial. Incluso puede tener según qué movimientos, ¿no? Pues generar unas relaciones de secuestro del carbono por pastoreo que podría mejorar un poco las condiciones ecológicas. Ahora bien, que tenga pequeños beneficios no quita que sean mayores que los perjuicios, a mi entender, que genera, y por eso no es defendible, desde mi punto de vista. Y también estaría el punto de decir, bueno, justamente si con la renaturalización, con el rewilding, podemos sustituir esos beneficios ecosistémicos que podría generar la ganadería extensiva, entonces, ¿para qué justificar y avalar la ganadería extensiva? Si puedo hacerlo con la fauna salvaje, dejándola simplemente a su libre albedrío, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que quería decir un poquito para matizar el tema de que si he dicho en mi charla que no demonizaba la ganadería del todo es porque puede tener algún beneficio, pero no por ello quiere decir que sea plenamente defendible ni que los beneficios primen sobre los perjuicios. Sobre el tema de contracapacitismo, pues la verdad es que es una concepción, movimiento que no conocía. Entonces, no sé bien por qué sustitución se podría tomar. Yo nuevamente utilizo el término de contracapacidad y lo he discutido en algunas conferencias, también como sinónimo de conflicto de capacidades. Entonces, tampoco he tenido dentro del marco del enfoque de las capacidades, pero claro, es un concepto que uso estrictamente cuando me pongo a discutir con el marco de las capacidades de Amartya Sen y Martha Nussbaum, ¿no? Y no he encontrado hasta ahora pues, críticas de término como tal, si lo defino como conflictos de capacidades entre un individuo y otro individuo, entre los florecimientos. Pero es verdad que teniendo en cuenta pues, un poquito este movimiento que comentas, ¿no? Pues quizás podría plantearse otra alternativa. La verdad es que tendría que dar vueltas ahora porque no he pensado al respecto. Pero vaya, se podría definir pues eso, como conflictos de capacidades, como limitaciones al florecimiento sinergético, tiene en cuenta un poquito el hilo conductor de mi charla, y un poquito pues por ahí. No sé si te he respondido un poco. Sí, claro, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? Adelante, Víctor Hugo. Y Alejandro enseguida. Sí, muchas gracias, Cristian, pues por tu presentación muy clara que has hecho. Y digo, no lo has comentado explícitamente, pero yo quisiera preguntar dos cosas que a lo mejor salen un poco de tu exposición. Digo, no lo has dicho explícitamente, pero entonces una propuesta es que las personas opten más por el vegetarianismo o el veganismo para acabar con toda esta explotación animal. Y la otra, ¿cuál es tu opinión respecto a nuevos propuestas que hay acerca del consumo de carne sintética? Serían mis preguntas. Muchas gracias, Víctor Hugo, y bueno, también te agradezco, aprovecho para agradecer por la organización del seminario, conjuntamente con Ana Ramírez. Pues sí, a nivel práctico sobre qué dieta podríamos defender desde un marco normativo en defensa de las capacidades de los animales no humanos, pues obviamente yo abogaría por, si no un veganismo, pues un vegetarianismo lo más estricto posible. Tengo claro que obviamente no es un proceso que pueda darse de manera generalizada de golpe ni de manera autoritaria, porque es un proceso complicado y que hay muchos condicionantes y depende sobre todo mucho del contexto de donde se encuentre cada sociedad, ¿no? Pero sí que en aquellas sociedades donde hay posibilidad de elegir según qué alimentos, pues habría que optar por justamente reducir las proteínas de origen animal para minimizar ese daño, ese perjuicio sobre las capacidades de los seres no humanos. Y sobre la carne cultivada de laboratorio, ¿no? La carne sintética que comentas, la verdad es que es un tema que me apasiona bastante investigarlo, porque claro, es muy novedoso, ¿no? Que empezaron los primeros
Las primeras investigaciones de carne sintética empezaron en 2013, si no me equivoco, en Holanda, a cargo de un investigador, un científico, y aunque al principio era una investigación, bueno, con algún pequeño ya resultado aplicado, ¿no? Pero aún estaba muy en pañales, es verdad que desde hace ya un año que se ha empezado a comercializar en algunos países, como puede ser Singapur, ¿no? Que se han empezado a hacer como unos nuggets o unos trozos de pollo de carne sintética, ¿no? Y que se espera que vaya a ir llegando pues, un poquito al resto del globo en los próximos años. O sea que es un proceso que ya está en marcha, hay mucha financiación económica por parte de la Unión Europea, por parte de otras agencias para estos proyectos, ¿no? Y ahí es donde se situaría pues, un poquito este conflicto de capacidades en este tipo de carne in vitro. Pues es complicado porque, para empezar, hay poca literatura al respecto que analice las consecuencias, por ejemplo, medioambientales de los efectos de la carne sintética. Sí que los estudios más recientes nos dicen que causa menos impacto ambiental, bastante menos impacto ambiental que la ganadería intensiva, que la producción de alimentos industriales, pero sí que genera más impacto ambiental que, por ejemplo, la producción de, por supuesto, de vegetales y la producción de huevos o de leche, ¿no? Entonces, claro, si tenemos una empresa hiper sofisticada, hiper tecnológica, que sigue generando impacto ambiental menor que la industria cárnica, pero más que una dieta, pues lo que podría generar una dieta basada en productos de origen vegetal, pues claro, quizás en una población creciente, como decíamos al principio, ¿no? del debate, pues no es la solución más adecuada. Esto por un lado. Por otro lado, teniendo en cuenta desde el punto de vista también de la soberanía alimentaria, ¿no? De quién tiene el poder de esta decisión, ¿no? De estos productos, en manos de quién está. Yo justamente abogaría pues, por la agricultura agroecológica, como decía al principio, porque puede repartir mejor la participación en la tierra y se puede ver mejor las relaciones tróficas que se producen en un territorio, ¿no? El problema de la carne sintética es que invisibiliza aún más las cadenas de producción de alimentos y crea una distancia ontológica aún más entre el propio animal y ese tejido que se va a reproducir luego sintéticamente en un laboratorio y el bistec que uno se va a comer sintéticamente, ¿no? Entonces, creo que todo esto, a nivel filosófico, crea importantes barreras que nos va a hacer distanciarnos aún más de un respeto moral hacia los animales, porque va a invisibilizar mucho más la vida propia que tienen los propios animales, ¿no? Y crearlos como creer que son como un recurso para nuestro propio bienestar, por mucho que no hagamos el mismo impacto sobre ellos, ¿no? Y de que a partir de un pequeño tejido, ¿no? Podamos extraer, sin sacrificar a ese animal, pues toneladas de alimento cárnico, igualmente están operando ahí unas relaciones de dominación implícitas que creo que no son del todo visibilizadas. Además de que la investigación de carne cultivada a día de hoy se usa usando muchísimas cantidades de células madre, de fetos bovinos, para su reproducción artificial, con lo cual pues tiene que inseminar a vacas constantemente para extraer estas células madre y poder reproducir esta carne sintética, con lo cual es una investigación que tampoco está totalmente exenta de sufrimiento animal a día de hoy. Veo que Ana Cristina ha compartido la publicación que hice hace un par de años. Sí. En ella hablaba un poquito de todo esto, ¿no? De los conflictos y los retos que tiene la carne cultivada. Y justamente ese impacto que puede tener también sobre la soberanía alimentaria de los pueblos, ¿no? A la hora de repartir el poder de toma de producción de alimentos. Gracias. Adelante, Alejandro. Sí, bueno, era una muy breve aclaración. Estoy de acuerdo con Francisco Serrano. Bueno, creo que también estaba de acuerdo Cristian Moyano en que no podemos hacer una ética de casos todo el tiempo, sino que hay que acudir a la ética de casos en ciertas situaciones conflictivas. Es entonces cuando acudimos a los casos, pero normalmente debemos tener una ética, ya sea holista en el caso de ecosistemas naturales, o una ética más individualista en el ámbito, por ejemplo, doméstico o rural o semidoméstico. Pero los casos serían cuando no sabemos qué hacer en una situación determinada, pero no como una regla general. Sí, yo creo que
yo creo que siempre tenemos que dialogar un poquito con diferentes ontologías y con diferentes morales, ¿no? Con morales más individualistas, con morales un poco más holistas, ¿no? Y sistémicas. Yo creo que tenemos que encontrarnos un poco en ese diálogo constante. Y justamente creo que es bueno, porque eso también, desde mi punto de vista, ensancha un poco nuestra moral, ¿no? Y nos ayuda a ampliar un poquito nuestras reflexiones, no quedarnos simplemente en un modelo reduccionista, atomizado, individualista, o un modelo puramente sistémico que no tenga en cuenta un poquito el caso por caso individual. Entonces, sí, coincido plenamente que a nivel político de justicia global tienen que haber unos marcos claros, definidos, más de principios, podríamos decir, pero que luego a escala doméstica, como decía Alejandro, más privada, pues sí que a veces pues quizás va a influir más, va a primar una moral más individualista, donde podamos tener una interferencia pues que sea lo menos dañina posible. Bien, gracias. Tenemos en el chat un agradecimiento de Melissa. Muchas gracias, doctor, por tan buena plática. Nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con los diferentes organismos vivos. Y luego Fernanda tiene una pregunta. ¿La quieres hacer de viva voz? Fernanda Daniela. Sí. Adelante. Sí. Bueno, le puse, ¿usted cómo cree que como individuos podríamos promover este tipo de pensamiento dentro de la sociedad para generar conciencia tanto de las prácticas ganaderas y cómo afecta al medio ambiente? Pues muchas gracias. A ver, yo diría que sobre todo divulgación y activismo. Yo, aparte de la investigación académica, que tiene su impacto y es necesario justamente porque las instituciones públicas a veces, bueno, suelen escuchar más, no siempre, por desgracia, pero suelen escuchar más, obviamente, las investigaciones académicas y científicas que no un activista de a pie de calle, ¿no? Por eso es necesaria la investigación académica y científica. Pero es verdad que luego eso, pues, lo acaba una publicación científica, un artículo académico, lo acaba leyendo 4 personas. En cambio, una charla divulgativa, ¿no? Un activismo en la calle, pues a lo mejor en un día interactúas con 200 personas, con 300 personas. Y claro, llegas a mucha más gente, ¿no? Entonces, yo intento combinar, en mi caso privado, intento combinar un poquito el activismo con la investigación universitaria. Yo creo que ambas esferas, ¿no? Y a escala doméstica también, hablando con la familia, hablando con amigos, ¿no? Creo que también puede ser un buen entorno en el cual uno puede fomentar el pensamiento y concienciarse sobre todos los efectos que hay de estas prácticas. Yo diría también que, porque es muy desalentador a veces ver la situación en la que estamos, ¿no? El enorme colapso, el enorme sufrimiento que padecen tantos millones de animales cada día, ¿no? Y yo también a veces, para no hundirme un poquito en la depresión, porque es verdad que eso es cómo podemos promover este pensamiento, cuando hay tantas injusticias, parece que la gente no cambia, no despierta, no hacemos nada, no nos damos cuenta de la crisis en la cual estamos inmersos. Y yo apelaría un poquito a la autotranquilidad interna al decir que cada uno tiene su pequeño granito de arena, que es un proceso que igual que hemos contribuido a él sistémicamente y de manera colectiva, también para revertirlo no es algo que podamos hacernos cargo a escala individual, sino que es un proceso que requiere acciones colectivas, ¿no? Entonces, creo que hay que ser humildes justamente en nuestro intento de un poquito, por llamarlo así, un poco pelicularmente salvar el planeta, ¿no? Hay que ser más humildes y también tener en cuenta que quizás no podamos revertir pues, una situación de colapso enorme, no podemos hacer que la industria cárnica pare todo el sufrimiento animal de un día para el otro, pero sí que cada pasito cuenta y que si podemos, por ejemplo, evitar, esto es algo que suelo decir en algunas charlas, ¿no? Si podemos reducir el impacto del calentamiento global, en vez de que sea pues 4 grados superior al que tenemos ahora, que sea 2 grados, pues mejor que mejor. Porque eso va a evitar pues, que en vez de se extingan quizá 1 millón de especies, que se extingan la mitad, ¿no? Obviamente el resultado es malo, pero hay que intentar situarse hacia el mal menor que podamos, ¿no? Dentro de nuestro margen de acción. Entonces, yo iría un poquito en esa línea. Gracias. Bien, tenemos otro comentario de Valeria Ixel en el chat. Muy buena plática, me gustó que se tocara el tema de la ganadería, ya que es algo complicado. Gracias por esta plática y por su tiempo.
a incitarnos a reflexionar sobre cuidar nuestro entorno y considerar la vida de los demás. Y otro comentario de Natalia. Sin duda esta conversación me ha abierto las puertas a otros campos de reflexión como la producción de carne cultivada y la importancia bioética de la misma. Muchas gracias también por proveernos el artículo. Bueno, sí, ¿alguien más quiere tener alguna intervención? Cristian, a mí me parece que de manera mucho más proactiva, mucho más visible, algunas instituciones a nivel mundial, me refiero a la ONU, me refiero a los discursos de Guterres, y como les mostraba también a mis colegas aquí en este espacio hace una sesión o dos, ya no me acuerdo, la Federación Europea de Ciencia Animal, Imke de Boer se preguntó hizo una conferencia en una reunión en el 2019, justo antes o 2018, en fin, un poco antes de esta pandemia. ¿Qué papel tienen los animales en el futuro de la alimentación? O sea, una pregunta, el título de la conferencia que ella dio era desconcertante, preguntarse sobre el papel, y después de escucharla, pues todavía más sentimos que estas ideas del rewilding, de renaturalización o de la desganaderización intensiva están tratando de colarse ahora sí desde el nivel alto, desde el nivel global, para de ahí bajar con sensibilidad, con humildad, con todo lo que has dicho, pero de ahí bajar a la idea de que no necesitamos para nuestra salud esto que está causando una devastación. Te digo así muy resumidamente lo que De Boer concluye allí. Sí tienen un papel los animales en la alimentación, se pueden comer nuestros desperdicios vegetales en lo que podemos deshacernos del ganado. Ella lo dice, y fíjate, al invitado eso fue en el 18, y el siguiente invitado a ese magno evento de la Federación Europea de Ciencias Animales para la Ganadería, no me acuerdo bien el nombre completo, fue Gary Francione. Gary Francione, le abrieron espacio a escuchar al máximo abolicionista, veganista, en un espacio de estudiosos de la ciencia animal para la producción ganadera en Europa. Son signos que yo creo que no deberíamos dejar de pasar por alto para no refugiarnos en efectivamente lo básico, lo elemental, pues es saber qué estamos comiendo y a quién estamos subsidiando para que alguien crea que está nutriéndose y además está equivocado, está equivocada. Y yo creo que, como dicen, o sea, sí se necesita la sensibilidad del caso por caso, incluso con uno mismo, con una misma, sí se necesita la sensibilidad del no tengo una identidad vegana, no sé qué sea eso, o sea, qué cosa es soy vegano, qué es eso, pero en el caso por caso, pues, ¿qué estamos consumiendo? Y el otro lado es que desde arriba, desde instancias de política pública, se diga, señores, ustedes tienen que saber esto y hacer algo en consecuencia de lo que saben. Y a lo mejor no con cárcel, a lo mejor no con ponerle etiquetas negras a las charolitas de carne diciendo esto daña todo, no hay algo que no sea dañado por este producto que usted va a comprar, excepto el bolsillo del ganadero, y eso tiene que saberse y tiene que hacerse de manera pues mucho más insistente. Es decir, las instancias de ganadería que ya lo están haciendo, ya nuestras, cuando uno visita lo que hacen
los estudiosos de la ganadería en nuestras universidades, pues ya es pastoreo silvopastoril, que las vacas que coman té de limón para que disminuya la emisión de gases de efecto invernadero, y las hamburguesas de Burger King que sean hamburguesas sin tanto metano, ¿no? En fin, ya está en el run ya está, pero ¿cómo lo podemos conectar con las instancias a quienes les pagamos por gobernar y que no están haciendo su trabajo? Siguen haciéndose de que no se han enterado, como si no se enteraran, en lo que la gente, pues, ¿qué? Se decide a cambiar ciertos hábitos y hábitos productivos. O sea, México se sentía orgulloso de un 6º lugar internacional en la exportación de carne. Y eso pues no tiene ningún motivo de orgullo, es una grandísima vergüenza. No sé si... Sí, bueno, totalmente. Es que el problema justamente es que todos estos procesos, ¿no?, de ganadería extensiva que comentaba antes, ¿no?, y lo comentaba Marta Tafalla en una de sus recientes charlas que tuvo sobre ganadería extensiva y veganismo, decía que justamente es eso, la ganadería extensiva, el problema que tiene es que opera también como blanqueamiento de toda la industria de explotación animal, ¿no? Y de que es una especie de blanqueamiento que, claro, la gente hace que esté más confundida, decir, bueno, si hay un tipo de carne que puede ser de mejor calidad, que causa menos daños ambientales y todo, pues quizás eso relativiza un poco todo, ¿no? Y estoy más legitimado pues a poder comer carne. Luego la persona llega a un mercado y se encuentra un sello en un producto de carne, ¿no?, donde ve una vaca feliz, un logo de una vaca feliz y dice, la vaca está perfectamente, pues me lo como, ¿no? Y esto genera una disonancia cognitiva muy bestia que además no es verdad. O sea, que está sustentado sobre una situación que es totalmente irreal, ¿no? Esa vaca no está feliz, esa vaca acaba en el matadero, sea de ganadería intensiva, sea de ganadería extensiva, ¿no? Entonces, obviamente, el cambio más revolucionario yo diría que pasa por decrecer a nivel interno en nuestras pautas de consumo desde ya. Eso por un lado. Y por otro lado, obviamente, de que los políticos hagan, las instituciones públicas, se haga una buena campaña de visibilización. Porque el problema que hay, unos problemas más graves que yo creo que hay con todo este proceso de la industria cárnica y de ganadería extensiva también, es que no hay información, se invisibiliza todo. Se invisibilizan los mataderos, se invisibiliza el estado de los animales, se invisibilizan las consecuencias que tienen sobre los ecosistemas y además se disfraza con la etiqueta de verde, más ecológico, que tiene efectos beneficiosos sobre el medio ambiente, como bien decías, ¿no? De ahora le damos este tipo de pienso para reducir un poquito el metano, ¿no? Todas estas pequeños estas metodologías, ¿no?, que parecen apuntar hacia un poquito la preocupación ambiental, en el fondo es un blanqueamiento, porque igualmente acaban pasando por la explotación animal. Igualmente va a ser mucho más perjudicial para el medio ambiente esa vaca que contamina menos metano que no una dieta a base de proteínas vegetales. Es que va a contaminar más que una dieta puramente vegetal, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser honestos a nivel individual y a nivel también, obviamente, de las instituciones públicas, de los políticos, y visibilizar todo esto, ¿no? Justamente uno de los autores que he mencionado antes, que es David Schlossberg, también del enfoque de las capacidades, él aboga mucho, justamente, por hacer una política de la vista, una politics of sight, que él dice, ¿no? De que estamos demasiado acostumbrados a algunos procesos que operan en nuestro día a día, en nuestras ciudades, están invisibilizados. Parece que las ciudades generan alimentos por sí mismas, pero no, generan alimentos porque están industrializándose en otros espacios fuera de las ciudades, donde se están creando un montón de procesos sobre esos ecosistemas devastadores, pero no los vemos porque están totalmente tapados, ¿no? Y hay que reeducar la mirada, no solo por un lado, para visibilizar todos los daños que estamos haciendo sobre el entorno y sobre los animales, y por otro lado, para aprender a valorar justamente las vidas de los otros animales, porque a veces, pues, claro, no estamos teniendo esa conexión con el animal, no nos conocemos realmente, y es lo que decía también de uno de los problemas de la carne cultivada, ¿no? De que si justamente creamos medidas tan hipertecnológicas, donde creamos una distancia tan bestia entre el producto alimentario y el animal del cual viene, al final no acabamos conociendo a ese animal, no acabamos conociendo qué necesita comer ese animal, el espacio que necesita, su terreno, sus interdependencias, sus ecodependencias con el entorno, ¿no? Y esto genera, pues, también un sesgo a la hora de conocer de qué manera ese animal puede florecer, ¿no?
de un modo tanto sistémico como individual. Por eso decía la importancia de coger una axiología multinivel para comprender mejor que un animal no es un individuo que tiene una vida muy mecánica y que genera un producto que nosotros podamos consumir. Por supuesto que no, es un ser vivo que vive de una manera que nosotros seguramente nunca podremos llegar a conocer del todo porque es bastante diferente a nosotros, pero que podemos justamente admirarnos y maravillarnos de observarlo y aprender de él y no reducir todas sus conexiones que tiene con el entorno, con sus demás especies, a una mera fábrica, ¿no?, de productos. Y yo creo que hay que ir un poquito en esta dirección. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Una pregunta, ¿qué sabes de las políticas de rewilding o de renaturalización a nivel internacional, Cristian? Pues la verdad es que no sé demasiado porque hay muchas y son muy distintas. O sea, no hay una política de rewilding como tal bajo un mismo significado. De hecho, en un libro que sacaré de aquí a pocos meses, que va justamente sobre analizar los conflictos éticos del rewilding, ya lo empiezo diciendo de que es que hay muchas definiciones de rewilding. Se puede entender como simplemente reintroducción de especies salvajes en un ecosistema. Se puede entender de forma más pasiva, que es un poco la filosofía que yo he traído en esta charla y la que me gusta más acoger, como dejar atrás las presiones antropogénicas, ¿no?, para liberar espacios a la fauna salvaje y a la naturaleza salvaje, para que florezca a su propia manera. Entonces, un poquito depende de qué significado se coja, que a veces las políticas internacionales pues la entienden de una manera y crean unas medidas u otras de rewilding, ¿no? De las cosas que más se están haciendo, que yo sepa, justamente, aparte de medidas de conservación de especies y de reintroducción en algunas zonas, es las nature-based solutions. Es que decía en las ciudades, sobre todo, aplicarlas para generar espacios verdes, ¿no?, áreas verdes. Ahora, esto genera también su propio problema, y es que si hacemos más verdes unos territorios, normalmente esta zona se revaloriza y cuesta más dinero. Entonces también tiene un problema de gentrificación verde, que es otro problema de justicia ambiental, ¿no?, que se está estudiando ya en los últimos años de que puede conllevar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, pues, yo diría que muchos criterios. Entonces, las políticas de rewilding no tienen por qué ser buenas en sí mismas, porque pueden generar injusticias sociales de muchas maneras. Además de que, como decía al principio, no se trata solamente de aplicar una política de rewilding en un lugar concreto, porque el mundo está interconectado. Estamos en un sistema global interdependiente. Entonces, por mucho que renaturalice una pequeña zona, si está al lado de un ecosistema muy industrializado o de una ganadería intensiva, pues al final los efectos y los daños sobre la fauna que está ahí resalvajizando, ¿no?, van a ser mayores, porque imaginemos que introducimos pues unas especies de animales en un bosque al lado pues de una incineradora. Claro, como se prenda el bosque, va a causar aún más daño sobre los animales y vamos a tener mayores problemas, ¿no?, morales. Entonces yo creo que justamente las medidas de rewilding que se están poniendo a escala internacional deberían darse de manera conjunta. Y creo que no se están haciendo más bien de manera localizada. Y eso puede generar, pues, precisamente más problemas morales que otra cosa. No digo que sean malas, porque hay que hacer un proceso de renaturalizar, pero sí que tomar en serio de que está todo interconectado y hay que tener cuidado con ello. Bien, pues no sé, ¿hay algún otro comentario o pregunta para Cristian? Si no lo hay, pues aquí terminaríamos la sesión, agradeciéndoles muchísimo su presencia, la contribución que han hecho a esta discusión, a esta conversación. Sí, adelante, Brenda. Perdón, no era una mano levantada, sino era un aplauso, el de Brenda. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, yo no me Vosotros. no me quiero quedar con la duda de Cristian. ¿Conoces el trabajo de Miquel Torres, su tesis doctoral del 2015 sobre
un replanteamiento de Martha Nussbaum precisamente con el tema de los derechos animales? Pues no, no lo conozco. ¿Cómo es el título de su tesis? Lo pongo aquí en el chat, es algo así como la teoría de los derechos de los animales de Martha Nussbaum en el contexto, déjame ponerlo porque ahora no veo en el otro lugar. La teoría de los derechos de los animales de Martha Nussbaum en el contexto de la ética contemporánea, un estudio filosófico sobre su validez y reformulación universal, Universidad del País Vasco. Y viene allí el enlace. Es un estudio muy, muy riguroso como los de Miquel, que también está en lo que le llama, Jorge Richman le llaman la Escuela de Donostia, con Oscar Horta, con Páez, se me está yendo el nombre de una autora. Katia Faria, puede ser. Katia Faria, sí, claro. Y es muy, muy interesante este planteamiento que están haciendo, que por una parte a quienes estudian filosofía pues les pega directo, o sea, si aceptas las premisas de que es un deber ético ayudar al animal que tienes al alcance por ser condición doméstica, típicamente perros y gatos, eventualmente pues también los animales que están que les llaman de producción, no hay ninguna razón lógica, no hay ningún argumento lógico que impida o que no haga extensivo este deber más allá del ámbito de los animales domésticos cercanos, es decir, al nivel del resto de las criaturas silvestres. Lógicamente no puedes negarlo, y eso pues es un argumento que a mí me parece contundente. El problema es que son varios problemas, pero algunos de los problemas tienen que ver con nuestras posibilidades físicas para intervenir de manera atinada, de manera atinada, y no simplemente enjaular a los depredadores y darles ¿qué? Darles carne cultivada o qué vida podría ser esa, totalmente dañina de sus capacidades, que también son legítimas como depredadores. Sí, Entonces, sería dañino para las capacidades obviamente, que van más allá de la capacidad alimentaria del depredador, sino también su capacidad para realizar la actividad física, de trabajo en equipo, para cazar, y no solo eso, sino también para el propio ecosistema a la larga. Si nos cargamos lo que decía, las cadenas tróficas, puede ser peligroso porque puede generar perjuicios sobre los propios herbívoros que estamos salvando a la larga. Entonces, yo sería proclive de adoptar un punto de vista amplio, sensible, a proteger mientras podamos pues, las capacidades de estos individuos sintientes que encontramos en la naturaleza salvaje, pero tampoco volviéndonos locos en intervenir en cualquier relación trófica. Sí, exacto. Sí, en la medida en que alguien está viendo y ponderando su intervención y pues sabiendo de que no le puede quitar a la lagartija los huevos de araña que lleva en el hocico, ¿no? Y tantas otras cosas que afectan a miles y a millones de animales. Pero lo que sí podemos hacer, lo que sí está en nuestras capacidades, en nuestro alcance, pues no deberíamos tener los pretextos que eventualmente tenemos, que se refieren pues a la costumbre, al así le hemos hecho, al así, si no como, o sea, todas estas coartadas que tenemos, ¿no? En fin, que allí hay un debate, Oscar Horta, lo que ha publicado Jorge Richman respecto a esta utopía desmadrada, a esta visión un
¿Por qué él está más por una Gallópolis o una Gallópolis o Gallápolis, Gaia, todo el planeta que reconoce esta condición sistémica del daño. Pero el planteamiento de la Escuela de Donostia, por otra parte, abre esta discusión también tan interesante de cuál es el rol que nos toca jugar, el papel que nos toca jugar a los seres humanos en lo que está por desarrollarse el siglo XXI, y si no es el parque zoológico donde nosotros administramos el dolor para tratar de reducirlo, si no es convertir el planeta en un parque zoológico, acaso sí sea como lo propuso Sloterdijk y como lo retomó Michel Serres, asumirnos como guardianes de un bosque, de un área que tenemos que garantizar que sea habitable para todos, no un lugar de recreo para ricos, expulsando a los humanos empobrecidos, pero sí un espacio del cual somos responsables, somos cuidadores, está a nuestro cargo. Entonces, yo creo que la discusión no va tan errada, aunque parezca que lo del parque humano es errado. No sé, yo creo que tiene algunas líneas de responsabilidad sobre las cuales sí podríamos coincidir. Sí, Sí. totalmente. Yo creo que, bueno, yo me definiría un poquito en medio de ambas posturas, ¿no? Quizás un poquito más congenio con la filosofía de Jorge Richman, porque él es muy proclive de esta autocontención, ¿no? De un poquito de crecer nuestras pretensiones y ser humildes y tener cuidado a la hora de intervenir en la naturaleza humana, ¿no? Que por lo general nuestra historia humana nos demuestra, sobre todo en las últimas décadas, de que a la hora de interferir hemos creado más mal que no bien sobre los ecosistemas y nos hemos dañado más a nosotros como especie, nos estamos dañando más que no otra cosa. Entonces yo sería prudente con eso porque creo que es una buena lección. Ahora, es verdad que obviamente en la naturaleza salvaje impera muchísimo sufrimiento y que siempre que podamos hacer algo y que, como decíamos al principio, sepamos o creamos por lo que sabemos, ¿no? De que no va a interferir demasiado negativamente sobre los ecosistemas, pues si podemos hacer algo, pues bien estará, ¿no? Porque también hay que tener cuidado porque también yo he escuchado pues algunas campañas de, por ejemplo, vamos a proteger los osos polares en el Ártico, darles alimento, que me parece genial, ¿eh? Pero hay que tener cuidado con estos movimientos de a veces de querer ayudar a los animales porque justamente si creamos una movilización global de rescatistas por todo el mundo, vamos a contaminar muchísimo y a la larga podemos dañar mucho los ecosistemas y los animales mismos, ¿no? Entonces, ¿hay que hacer intervención positiva sobre la naturaleza? Yo creo que sí, pero de manera humilde y sobre todo de manera local, donde estemos nosotros en nuestro un poquito margen de acción, ¿no? No volviéndonos demasiado heroicos intentando desplazarnos al Polo Norte, mañana al desierto, para intentar salvar todas las especies salvajes, porque esto va a crear un impacto global enorme también. Bien, pues ha sido un enorme placer platicar contigo, Cristian. El placer es mío. Felicitaciones por tu trabajo, muy interesante, muy relevante, y pues sí, que se siga difundiendo y que se siga discutiendo todo lo que estás apuntalando. Pues no nos queda más que agradecer a las personas presentes y despedirnos para el próximo mes, en donde nuestro invitado, si no me equivoco, es el doctor Alejandro Herrera Ibáñez. ¿Es correcto? Sí, Cristi, es correcto. Te mandó mi becario la constancia del doctor Moyano. No sé si lo puedas buscar en tu correo. Debe estar a nombre de E. Valadez. A lo mejor se fue al spam o algo. Y mientras yo, si me permites, pongo la presentación de de el siguiente ponente. Ya se ve en pantalla.
¿Sí se ve en pantalla? Sí, correcto. Ok. Bueno, pues para la 11ª sesión del Seminario Permanente de Ética Animal, tendremos la presentación del doctor Alejandro Herrera Ibáñez, del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Bueno, hay que aclarar que el doctor Alejandro Herrera pues ya se jubiló, pero bueno, su trabajo lo desempeñó en este sitio de la UNAM, y nos va a hablar sobre veganismo, su ética y su práctica el día 12 de noviembre. Están cordialmente invitados. Cristian, estás cordialmente invitado a continuar con las actividades de este seminario que estamos trabajando, que como ves gracias. Ya casi Gracias. ajustamos, sí, ya casi ajustamos el año de estar pues aquí haciendo este trabajo. Y pues estás cordialmente invitado a que nos acompañes. Es los segundos viernes de cada mes, pero te vamos a estar enviando la información para que cuando te sea posible, pues puedas estar aquí con nosotros. Será realmente un placer tenerte, y que también pues nos puedas, así como lo hicimos el día de hoy, ofrecer retroalimentación a los trabajos que se presenten, ¿sí? Cristi, no sé si lo pudiste localizar, si no, se lo haremos llegar posteriormente su reconocimiento al doctor Cristian Moyano. Sí, ya lo busqué en los dos correos y no lo tengo. Disculpas, pero sí existe el reconocimiento y muchísimas gracias, Cristian. Te lo enviaremos por correo. Vale, muchas gracias a ustedes. Saludos, que estén muy Cristian. bien. A todos. Igual.